Señores, segunda parte. ¿Te fijas cómo en la segunda parte tengo el mismo chupe? Sí, está igual de manchados todos. ¡Salud! Salud. Oye, qué bien que todos trajimos el mismo vestuario. Salud, de verdad. Todos menos tú, Pedro, porque todos venimos de Manolito tenis. Fernández, ¿cómo estás, amigo? Bien. Feliz. ¿Todo? Feliz. Todo bien. A ver, Manolito, señores, bienvenidos a la segunda parte de la reunión de Otro Rollo. Unos entran, otros salen, otros se van. Es difícil juntarnos. La gente se preguntará, es muy difícil juntarnos porque pues, todos tenemos agendas complicadas. Esa es la realidad, ¿no, mi querida Rox? Pues sí, pero aquí estamos porque se compromete uno con los amigos y con el proyecto. Oigan, organicemos una peda en lugar del programa. Oigan, si no vieron la primera parte, váyanse a un clip anterior para ver la primera parte de la reunión de Otro Rollo. Está muy divertida. Ya platicamos de muchas cosas, pero hoy quería empezar con el monólogo. Todo el mundo te pregunta, o sea, las preguntas básicas de Otro Rollo es cómo se hacía el monólogo, las ideas creativas, las partes peligrosas. ¿Quieren monólogo? ¿Cómo se hacía el monólogo? Mauricio Castillo. Mira, el monólogo es una invención primero de Adal, digamos que cuando estábamos en Puebla se platicaban algunas ideas, él tenía un monitor arriba con ideas que él desarrollaba. Entonces era como una idea primaria del monólogo. Yo cuando lo vi dije, güey, saqué capacidad también para de pronto, de una sola frase, las mamás no sé qué, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces él sobre la marcha iba haciendo estas cosas. Y entonces yo decía, qué increíble. Yo vi a Adal haciendo eso y dije, wow, está muy cabrón. Vi a Lalo dirigiendo cámaras, a Lalo Suárez, y dije, güey, de los mejores tan jóvenes directores de cámara. ¿De dónde y así fue, digamos, lo primero que yo vi como el monólogo, pues, ¿no? ¿De dónde salía la idea original, la primera idea? Nos íbamos, acuérdate, amigo, que, bueno, yo vi de chavito a Johnny Carson y él usaba muchos chistes de política, pero de repente hablaba de a esta edad ya nos duele todo. Entonces decía, era la famosa comedia de pie, el stand-up, pero en la tele se llama monólogo. Entonces yo decía, puta, el día que yo pueda hacer eso en la tele, yo quería hacerlo en la tele, no en bares, quería hacerlo en la tele. Y cuando nos dan la oportunidad de hacerlo en Puebla, en el camino de la carretera, recordarás, Peloy, que íbamos y decíamos, güey, hablemos de las suegras, órale, a tirar ideas, y no había ni prompter. Entonces era... Acuérdate de lo que había, de lo que platicabas. Eran frases que se decían, no había esta cosa. Después, lo que pasa es que después, con el mismo mecanismo, ya cuando hicimos Otro Rollo en Unicable. Los camerinos. En los camerinos, pero no, espérame, nos ponemos de acuerdo en la junta anterior. La junta. Sí. La famosa junta de miércoles. La junta creativa. Los miércoles hacíamos una junta creativa. Así es. De ahí sacábamos como una idea de monólogo. A partir de la idea de monólogo, empezaba a escribirla, atacábamos medio ideas y lo empezaba a escribir ya sea Mauricio o Gerard Khalife, que fueron los únicos dos escritores. Hay escritores, me he topado que hay gente que dice, yo escribí para Otro Rollo. No es cierto. Los únicos dos escritores fueron 6 años Mauricio. Khalife, y 6 años Gerard Khalife. ¿Y qué pasaba en el camerino, Manolo? En el camerino nos juntábamos antes de empezar el programa. Yo tenía el texto y obviamente lo empezaban a leer entre todos. Entonces, claro, ya Adal empezaba con un poco las intenciones y decían, quiten esto, pongan esto, súmanle esto. Y estaba Pepe Zavala. Pepe, aquí música de esto. Y en ese momento yo lo que hacía era tachar, subir, tal, porque yo era el que me encargaba de manejar el prompter que iba siguiendo Adal. Y de hecho, perdón, Manolo, justamente ahí en el camerino se hacían los 5 puntos. Sí, esto es muy importante. Eso no existían. Los 5 puntos es punto número 1 y entre todos, a ver, güey, ¿a qué se te ocurre la chingada? No, ahí estaba. Ahora, habrá que decir también que no todo era miel sobre hojuelas. De pronto el monólogo llegaba flojo y Adal decía, es una está horrible este monólogo, qué chingados hacemos. Y todos en chingados. Decir, pues a ver, di esto mejor en lugar de esto. Sufríamos todos. Mientras lo iba leyendo Adal, porque ¿no? Adal ya lo iba leyendo con intención, entonces todos íbamos metiendo ideas. Hice esto, y lo íbamos subiendo. Hice esto. Una vez que ya estaba, incluyendo las veces que estaba de la salía Adal, Manolo ya tenía todo esto, lo cargaba todo en el prompter. El prompter ya saben que son las letritas que salen enfrente de una cámara, es que donde realmente sí es cierto. O sea, no lo estaba leyendo porque se veía tan natural, porque Adal realmente estaba inventando mucho. Entonces Adal empezaba a inventar sobre lo que ya había, cómo era. No, de repente me acuerdo que estaba así y encontraba yo una beta de comedia. Así es. Y entonces el pobre Manolo era, chinga, ¿a dónde me voy? O sea, a ver, no, vete, Mauricio, imagínate el osito de... Y entonces Manolo era, ya valimos madre. Y eran los minutos. Y Jordi estaba acá y decía, ya me está diciendo Lalo que ya se acaba el monólogo. Y la verdad, tengo que
ser sincero, que no entran los patrocinios. Y yo, cuando switchaban al público, decía, me valen los patrocinios. Que no Me vale madre. Se alargaba. Eran 15 minutos. En y un llegaba a principio durar era una 15 hora, ¿no? minutos, exacto. Y Eso sale- era Era de 15 cierto. minutos y ya yo- están hablando que qué onda con tal. No me importa. Porque salían muchas cosas, porque además, después de todo lo que se había escrito, después de todo lo que habíamos hecho en el camerino, Era un luego ojo estaba Adal inventando, y luego estaba yo al ladito con mi comunicación, cañón. y si se me ocurría algo, todavía se lo decía, y lo captaba con una palabra, de repente decía, no sé, voy a decir, no fue así, pero es niño malo, y entonces decía, como los niños malos, y entonces Adal inventaba, como no. Y volteaba con la banda, y la banda Ay, en ese que lo momento se le siguiera. ocurría, tururururun, y entonces hacía ya chiste tras chiste tras chiste del niño malo. Pero había un elemento muy importante. No sabíamos hacer televisión, estábamos aprendiendo. La verdad, estábamos aprendiendo a hacer ustedes, porque televisión. yo sabía. Y había un elemento. No, mi madre ya- Mauricio ya sabía porque él empezó con Tomás Alba O sea, Edison. huevo, o sea, ese güey dice, nadie sabe hacer. Yo ya sabía. Mauricio ya sabía, Mauricio ya Y sabía. era yo empecé a ser famoso en otro rollo, pero yo trabajé años en televisión. Pero escucha esto. Había un elemento que yo dije, tengo que hacer todo lo posible para que todos se hagan famosos. Entonces era, entra Mauricio, digo yo, o sea, tenías tú que hacer famoso al grupo. Entonces era Charlie de La Pesada del Amor, era Rudy. La clave que yo, a mi manera de entender la tele en esa época, era, tengo que ser famoso a todos. Ese era el rollo, de hacer famoso a todos. Algo que pasaba también que la gente no sabe, cuando de repente había un aplauso que reventaba y Lalo switchaba para ver al público, ahí es donde Adal a la cámara me hacía señales a mí. O sea, yo conocía ya a Adal, que si Adal hacía así, era súbele, ahí. Y entonces sabía que iba a decir para eso. Por eso es que ya luego hicimos una gira de Pero además lo teníamos Hicimos tan una gira, fresco. Lo años, teníamos tan años de fresquecito gira. porque acababa de ser en ese momento en el camerino. Pero se iba alargando y alargando. Ahora, ¿cómo nació el digo yo? ¿Cómo eso nació el quiero yo tubo-tubo? saber. ¿Cómo nació el tubo-tubo? Porque además Roxana estaba ahí al lado de nosotros y entraba a bailar el digo yo. No, ¿No entrabas? yo quería preguntar cómo nació el Yo te voy a decir porque una era, cosa. Dios, Sí. oh, ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Era Y una le entró su locura y le habló a Rudy Sí, batería. y luego hicimos lo de Dios. Y Lalo se le ocurre, sí. a Lalo se le ocurre poner el talkback y hacerle, dime hijo, y ahí, en ese momento, en ese instante, sin no haberlo planeado, le digo, Dios, dime una cosa, la selección nacional podrá... Dice, no, es que yo le voy a Estados Unidos. No, ¿cómo? Entonces, era una improvisación con Dios, pero nunca se había ensayado y de repente era recurrente. Pero hasta Lalo improvisaba entonces. Claro. Y a la Bueno, semana siguiente ya había una luz cenital que hablaba. sí, con Dios. hagamos lo de la luz. Y lo era, y la música ya era música sacra. Pero te voy a decir una cosa, eso es una remembranza en el subconsciente de todos, en el subconsciente colectivo de Chabelo, de Mi Conciencia y Yo, que era eso, Lalo lo sabe, que es, Chabelo decía, bueno, es que yo hablo con mi conciencia, entonces yo quiero que... Y la conciencia le hablaba y era un reflector que alumbraba... Lo bueno es que yo nunca vi Chabelo. Ya sé, por eso estoy diciendo que yo hacía televisión antes de que tú nacieras. Oye, ¿y cómo? Era de bulbo la tele. Era de bulbo. ¿Cómo se inventó el digo yo? No, el digo yo, no me acuerdo cómo salió a hacer, ponían ritmos la banda, ¿no? Pero algo que yo recuerdo me acuerdo que llegaban llamadas a las telefónicas. inventaste. No, pero escucha Sí, esto. sí, él lo inventó. Lo inventé ahí, pero no me acuerdo cómo salió, la verdad. Yo me acuerdo un poco, A ver, o sea, amigo, cuéntanos. Adal era como, siempre pues como es como es, ¿no? Entonces como que decía algún chiste, tal, entonces un día fue como, ¿quieren monólogo? Que así nació, así, él se le ocurrió un día, no estaba escrito, sí, y ya luego fue el monólogo, y ya le iba haciendo así, hasta que un día fue así como volteó, y de repente ya volteaba y un día fue de, oh sí, oh Dios, y Adal tiene un detector de risas, hasta la mínima risa de un ratón la oye y dice, esto pega. Y entonces, por eso hizo Stuart Little. Porque ¿no? hice Stuart Little por los Y ratones. entonces como que eso está chistoso. Y entonces, y entonces de repente empezó con eso y lo empezó a repetir. Y un día fue tal, y él se le ocurrió decir, digo yo. Y entonces, como volteaba con la banda, así con ojos de, haz algo, ¡pum! Pa, Y nosotros pum, que y entonces, estábamos digo yo. Y entonces ¿Cómo ya- dices tú? ¿Cómo digo y yo? ya luego se nos ocurrió a nosotros meternos a seguirle. Lo chido es que todo mundo podíamos hacer lo Después que de 2 años, queríamos. O ya sea, no quiero hacer no eso. había nunca había ¿por qué te metiste? ¿Por qué hiciste esto? Sino que todo era, Sí. que todos podemos hacer lo que queramos. ¿Por Y qué? ¿Qué después de pasó? 3 años, Rosana Gabriela Plata y yo, estoy hasta la madre hacer lo digo yo. Odiaron a Siento que eso soy un vengo. Pero
insiste y ahí vamos otra vez. Yo digo yo y puta madre. Porque, a ver, Qué bonito, aquí hay una ¿sabes? cosa Y importante. luego ya Los dígame, sketches- o digo yo con el tubo. Súbete a mi tubo. Pero a ver, es ¿Por que- qué éramos triboleros? Pero a ver, aquí hay una cosa importante. Es que en realidad, cuando ya habían grabado ya. sketch y no había sketch en vivo, no tenían por qué ir. Pero iban a hacerlo, digo yo, a ver, Sí. cuenta la triste historia. Íbamos Acompáñenme a escuchar esta triste reírnos. historia. O sea, íbamos a ponernos como en una línea que nos veíamos, fíjate, que empezaba y Televisa presenta y hacía con la grúa, hacía. La toma del foro. Entonces se me veía mi cabecita, la de Mauricio, Y la la de de la Plata. Plata Y la de Lalo España. y la de Lalo España así parados, así, y Adal aquí. Y entonces, no, pues no se trataba de, estábamos para ahí todo el sketch. Yo sí me reía. Todo el siempre. monólogo. Yo también Todo el siempre me monólogo, reía. Todo el monólogo, perdón. Yo sí me reía. Y a eso real. íbamos. Y se iban hasta el final del programa, yo no me acuerdo. Sí, Sí. sí, nos íbamos a Sí, hacer el final. sobre Era todo una porque gozadera esta no cosa. se pagaba, y hubo una ¿no? época, Se una pagaba. época en donde ya Anda. donde presentábamos, Y yo así, yo. presentábamos el sketch todos. Sí. Ah, sí, se nos dio la oportunidad. ¡Venga! Sí, sí, Pedro Sí, yo. sí. Presentaban el sketch. O sea, nos sentaba en la sala y era como, Adal, a ver, ahorita presenten el sketch. Y Gaby y yo, ¿pero cómo? ¿Pero qué decimos? Ustedes. Y Entonces, ¿cuál es el sketch? Y Gaby Plata se viene estresada y le hace, ¿cuál? ¿Cuál sketch? ¿Pero de qué estás? Si no me dicen nada, yo no lo voy a presentar. Le digo, güey. No, total, espérate. Pero siempre fue la fórmula de tenemos que hacernos conocidos. Hicimos una entrada de los sketches que era tum, tuca, taca, tum, tum, y decía el nombre, Lalo, Rox, Gaby. O sea, la cosa era que todos nos hiciéramos conocidos. Esa era la Sí, fórmula. sí, es cierto. Sí, te voy a decir algo que lo tengo que decir además, lo he dicho enfrente de Adal y lo vuelvo a decir. Gracias a que Adal Ramones decía mi nombre, Mauricio Castillo, la gente me reconoció como Mauricio Castillo. Eso es real. Fue un deseo mío de que nos conocieran por nuestros nombres. Por eso machacábamos los nombres. La Plata, un aplauso a la Rock Rocks. Era decir los nombres cada rato. Sí, sí, Cuando sí. hicimos a la gira, que fue la primera vez que salimos, Consuelo Duval, tú y yo. Duval, Adal y yo, empezaba este güey con su monólogo que duraba como 40 minutos. Nosotros íbamos al hotel, cenábamos, regresábamos, y este güey seguía con su monólogo en vivo con 3,000 personas, ¿no? La verdad, pero además muy bien. Lo que era lo inmediatamente siguiente del show era el flash informativo. Entonces ya cuando abrían el telón, cuando este güey terminaba con su monólogo, se abría el telón y estaba el sketch del noticiero con el escritorio y solo entraba yo sin hablar y toda la gente me aplaudía. Sí, y era ya increíble. le decía, que nada más entras y te aplauden y a gritar. Claro. Me decían, eso es gracias a que se Que ha la gente dicho, sabe ¿no? perfectamente. Oye, quién hubo soy. una vez en una gira que Consuelo Duval se hizo pipí. Cuenta, por favor. En muchas funciones. En muchas funciones, en el Sí. sketch de los nacos, era un sketch de 2 nacos en la playa, En nada la gira. en nada de la gira. Él estaba Consuelo Duval en bikini con una toalla en el escenario y era una gringa, supuestamente. Sí. Y era muy chistoso porque no hablaba nada de inglés. Pero no solo no hablaba inglés, no podía pronunciar. Sí, ¿no? ¿no? Entonces no pronunciaba bien, entonces decía, en lugar de decir first, decía first, ¿no? Y entonces Y estaba la así. convención, la gente le entendía Le que era entendía gringa. que era Y gringa, nosotros pero los nacos entonces que este queríamos- güey y yo nos burlábamos de ella. ¿Cómo dijo? ¿Dijo first? No, ¿dijo first o first? No, first. No podía con eso. Entonces una vez, cada vez que decía una palabra mal, este güey y yo nos la acabábamos, le daba ataque de risa y dejó unos charcos así. De De No, pipí, porque de pipí. traía traje de baño. Tú estabas ahí, ¿no? Sí. En la gira no, sí, pero al principio sí. Y se le salía así la Pipí, pipí. 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 El hilito veías. Pero completa, la vejiga completa la dejaba vacía de ahí.